de mucho, pues de mucho valor, porque hay hombres muy valientes. Recuerdo de niños nos platicaban historias de hombres muy valientes. Encontramos hombres que enfrentaron gigantes, hombres que enfrentaron pueblos muy fuertes, y cuando éramos niños, hombres que fueron valientes porque se opusieron a la corriente que había en ese tiempo, el mundo. Defendieron la idea de Dios, defendieron los mandamientos de Dios, y nos llama la atención la fortaleza que ellos tenían. Pero también en el Nuevo Testamento, hermanos, en la iglesia, en el principio de la iglesia, hay hombres valientes, hombres que estuvieron dispuestos a hacer todo, hermanos, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde quiero aprovechar un poquito de tiempo, hermanos, para que veamos a un personaje bien valiente. Un personaje, hermanos, digno de imitar, un personaje, hermanos, que debe inspirarnos también a cada uno de nosotros a entregarnos al Señor de la manera en que Él lo hizo. Libro de Hechos, hermanos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Dice la palabra de Dios. Y Esteban, que es el personaje que vamos a hablar el día de hoy, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchas veces hablamos de Esteban, a veces lo ponemos como ejemplo, pero el día de hoy Esteban nos tiene, hermanos, una lección importante para cada uno de nosotros como cristianos, y también una lección para aquel que quiere llegar a ser cristiano. ¿Cuánto cuesta, el tema de hoy, cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto cuesta? Y es una palabra, hermanos, muy utilizada por todos nosotros. Cuando vamos, hermanos, o cuando algo nos gusta, cuando algo nos llama la atención, cuando algo es de nuestro agrado, hermanos, inmediatamente entramos ya sea a una tienda o a un lugar, o preguntamos a alguien cuánto cuesta, ¿sí? Normalmente eso es lo que preguntamos. ¿Cuánto cuesta? Y a veces, hermanos, según la cantidad que nos digan y según nuestra apreciación, podemos decir que es muy caro, o que tal vez es el precio justo, ¿sí? Pero siempre preguntamos cuánto cuesta. Normalmente, hermanos, nunca pensamos que es el precio justo. Siempre decimos que está muy caro, ¿verdad? Normalmente así es. Empezamos a regatear. Pero si algo, hermanos, es muy bueno, si algo, hermanos, nos gusta de verdad, si algo nos agrada, hermanos, lo queremos. Y cueste lo que cueste, nos esforzamos por pagarlo, ¿sí? Preguntamos cuánto cuesta, pero si en verdad nos gusta y si en verdad nos agrada y nos llena nuestro ojo, no importa lo que cueste, estamos dispuestos a pagar, ¿sí? Pero preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más deseamos? Nosotros como cristianos, ¿qué es lo que más deseamos? Y conforme a que nosotros pensemos qué es lo que más deseamos,
¿Cuánto estamos dispuestos, qué estamos dispuestos a pagar por eso que tanto deseamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? En la mañana, hermanos, hablábamos acerca de esto. ¿Qué es lo que más deseamos? Hermanos, todos a una sola voz dijimos, todos deseamos obtener la vida eterna. Todos deseamos obtener la salvación. Mi pregunta en esta tarde es, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra salvación? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a caminar por nuestra salvación? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a gastarnos por nuestra salvación? ¿Qué tanto precio, hermanos, podemos nosotros pagar por nuestra salvación? ¿Qué porcentaje pagaremos? ¿Cuánto me cuesta obedecer a Dios? Pero también, hermanos, ¿cuánto nos cuesta desobedecer a Dios? A veces decimos, es que obedecer a Dios me cuesta mucho. ¿Y desobedecer a Dios? Casi no cuesta nada. Nomás dejamos de hacer las cosas. Hermanos, al final siempre Dios tiene la razón. Dios infinitamente en su sabiduría siempre tiene la razón y nos aconseja todo para nuestro bien. ¿Cuánto cuesta? Y esa es la pregunta de esta noche. ¿Cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Y saben qué es lo primero que cuesta, hermanos, hacer la voluntad de Dios? Lo primero que cuesta hacer la voluntad de Dios, hermanos, que ya no somos muy populares. ¿Sí? No somos muy populares. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, perdemos popularidad. Esteban, hermanos, Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios. Él predicaba y servía al Señor, y dice la palabra de Dios que hacía grandes señales, prodigios y maravillas y señales dentro del pueblo. Y lo hacía, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque ese era su trabajo, porque la iglesia estaba iniciando, y la iglesia, hermanos, necesitaba iniciar con esa fuerza. Y Esteban lo hacía, hermanos, de una manera correcta, de una manera dedicada. Era un hombre que servía al Señor. Pero dice la historia, hermanos, o el pasaje que leímos, que el enemigo, Satanás, hermanos, usa hombres malos, hombres que estaban ahí en la sinagoga, hermanos, porque todos los que estaban ahí, hermanos, buscaban, pues entre comillas, buscaban piadosamente a Dios, porque estaban ahí reunidos, porque para eso se reunían en la sinagoga, para buscar a Dios. Pero Esteban, hermanos, les dice algunas cosas, hermanos, y los pone en evidencia. ¿Por qué? Con su comportamiento. No era muy popular Esteban entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a cambiar. Cuando tú eres cristiano y te pones delante de alguien que no lo es, no eres popular. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en evidencia, porque tú eres luz, y el que no tiene a Dios no es luz, está en tinieblas, y la luz siempre le gana a las tinieblas. Eso me trae a la memoria, hermanos, aquella anécdota, hermanos. Aquella anécdota, hermanos, que se habla acerca de dos ranas. Se hablaba de dos ranas, estaban platicando, según la anécdota, y tenían una conversación, pero de repente, hermanos, ya estando oscuro, aparece una llamada las luciérnagas. ¿Quién las ha visto? Yo recuerdo cuando era niño veía algunas. Últimamente, ya hace muchos años que no veo una de esas. Pero yo creo que todos sabemos que son unos insectos, se les llaman insectos, y brillan, tienen algo especial que brillan en la noche. Y estaban las dos ranas platicando y pasa una luciérnaga brillando delante de ellos. Las ranas no se comen a las luciérnagas. Pero una de ellas la alcanza, se la echa a la boca y luego la escupe, la mata. Y le dice, ¿por qué hiciste eso si nosotros no comemos luciérnagas? ¿Pero por qué la mataste? Dice, porque brillaba mucho. Cuando uno es capaz de brillar, hermanos, normalmente molesta a aquel que no lo hace. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Esteban estaba brillando demasiado. Y ponía en evidencia, hermanos, aquellos hombres que entre comillas eran piadosos, pero no era cierto, no eran piadosos. No buscaban sinceramente a Dios. Porque si hubieran buscado sinceramente a Dios y hubieran querido hacer la voluntad de Dios, hubieran escuchado a Esteban. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces, hermanos, ellos sobornaron, como no podían encontrar algo malo a Esteban, lo sobornaron, hermanos.
sobornaron a otros para que calumniaran a Esteban, para que dijeran mentiras en contra de Esteban, y llegaron y lograron llevarlo ante el concilio, que en ese tiempo, hermanos, era la autoridad, hermanos, en estos casos. Esteban, hermanos, estaba haciendo lo correcto. Por eso no lo era muy querido. Cuando haces lo correcto no te quieren mucho. No era muy apreciado por todos, no era muy popular por todos. Porque hacer la voluntad de Dios, hermanos, cuesta la popularidad. No eres muy bien visto cuando haces la voluntad de Dios. No todos te aplauden. De hecho, Esteban, por obedecer a Dios, ya tenía enemigos. ¿Verdad? Y eso fue lo primero que le costó a Esteban. Y ahí, hermanos, en el capítulo 7, versículos 1 y 2, aparece no solamente la enemistad, aparece un rencor, aparece una oposición en contra de Esteban. Dice la palabra de Dios, dice, cuando ya estaban ahí, hermanos, dice, el sumo sacerdote le dijo, esto es así, lo que están diciendo de ti es cierto. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Sí? Y luego el versículo 51, hermanos, dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego dice el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ellos, Esteban les está diciendo, ustedes lo mataron a Cristo. ¿Cuántas veces vinieron los profetas de Dios y el mismo pueblo de Dios acababa con sus profetas? El Señor Jesús lo dijo, hermanos, en aquellos momentos, hermanos, cuando ve la ciudad de Jerusalén desde un monte, está el Señor viendo la ciudad y empieza a llorar, hermanos, por aquella ciudad. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, dice que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. Así lo hacía, hermanos, el pueblo de Dios. Y Esteban se los está diciendo. Esteban no está diciendo mentiras. Esteban está diciendo la verdad, hermanos. Y ellos lo están escuchando. Duros de servir, le dice, hermanos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos. No los querían a los profetas porque eran duros de servir. Dice el versículo 53, hermanos. Vosotros, dice, que recibiste la ley por disposición de ángeles, dice, y no la guardasteis. El versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Esteban habla, Esteban explica cómo a través de la historia, hermanos, Israel, el pueblo de Dios, se había destacado. ¿Por qué, hermanos? Por su dureza de corazón, por resistir al Espíritu Santo, o por resistir la obra del Espíritu Santo, por haber perseguido, hermanos, a los profetas del Señor, por haber matado a los que eran enviados de parte de Dios. Y los acusa, hermanos, de haber recibido la ley y no guardarla. Ante esas cosas, hermanos, Esteban se los está diciendo en su cara, no está ocultando nada. No se guarda nada, Esteban, y se los está diciendo en su cara, hermanos. Estaba confrontando a aquel auditorio, aquel concilio, hermanos, lleno de hombres que según ellos, hermanos, eran justos, que según ellos eran hombres de Dios. Se los está diciendo en su cara, hermanos, y todo el auditorio, toda aquella gente se enojaron, se llenaron de rabia en contra de Esteban. Hermanos, cuando aparece la verdad de Dios, eso es lo que ocurre. La gente se enoja cuando uno le habla acerca de la verdad de Dios. Hermanos, el mundo, la soberbia, la codicia aborrecen la naturaleza de Dios. ¿Por qué el mundo aborrece, hermanos, la naturaleza del Señor? Porque el mundo que desea vivir la santidad, pero de acuerdo a la santidad como ellos lo creen. ¿Sí? No quieren la santidad que Dios pide.
El mundo aborrece, hermanos, o no quiere la religión, hermanos, porque ellos no quieren guardar los mandamientos del Señor. La soberbia, hermanos, porque la soberbia es su propio Dios, hermanos, y no quieren someterse a la voluntad de nadie. Y la codicia, hermanos, porque solo piensan en su propio bienestar sin hacer la voluntad de Dios. Por eso ellos estaban así. Hermanos, pero me llama la atención a tal grado el enojo de aquellos hombres, aquel auditorio, hermanos, que estaban enfurecidos, hermanos, en contra, estaban enojados en contra de Esteban, hermanos, en su corazón. Y tanto era el enojo, hermanos, que dice ahí el versículo, la parte final del versículo 54, que crujían los dientes. Estaban enojados, les estaban diciendo sus verdades. No estaba diciendo mentiras Esteban. Hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos? ¿O cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? Hermanos, hacer la voluntad de Dios tal vez nos pueda costar. ¿Por qué, hermanos? Como hijos de Dios enfrentaremos momentos en los cuales, hermanos, debemos de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Decisiones, hermanos, que van a hacer referencia, hermanos, a nuestra vida después de la muerte. A Jesús, hermanos, a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, le costó la vida hacer la voluntad de su Padre. Eso le costó. Trascendió todo aquello, hermanos, que dice ahí, cuando Pilato dice, quería devolver al Señor Jesús, quería que Jesús no le pasara nada, dice, hermanos, mas ustedes, dice, ustedes sentenciaron a Jesús. Cuando Pilato lo quería soltar, dice, ustedes le mataron. Hermanos, eso sucedió no solamente con el Señor Jesús, sino también con muchos profetas y con muchos hombres de Dios que fueron enviados mucho antes. Pero lo bonito aquí, hermanos, lo que nos llama la atención es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Pero no todos lo querían. Ni todos lo valoraban. Dice ahí el versículo 55, hermanos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Saben qué necesitamos para ver la gloria de Dios, hermanos? ¿Saben qué es lo que necesitamos para ver la gloria de Dios? ¿Saben qué es lo que necesitamos para ver a Jesús sentado a la diestra de Dios? Estar llenos del Espíritu Santo. Y dice el versículo 56, hermanos, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. No solamente él los ve, hermanos, sino lo está compartiendo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, si Esteban se hubiera comportado como ellos lo hubieran aceptado. Si Esteban se comporta como uno de ellos lo hubieran aceptado. Si él hubiera usado las palabras que usan ellos no tienen nada que decir de Esteban. Si Esteban hubiera, las acciones de Esteban en su vida hubieran sido como las de ellos nunca le van a reclamar nada. Si Esteban hubiera decidido vivir una vida cristiana sin consagrarse a Dios, sin entregarse a Dios, él tuviera muchos amigos. Los cristianos que no entregan su vida al Señor y que no consagran su vida, siempre tienen muchos amigos. ¿Por qué? Porque se comportan como ellos. Si Esteban no se hubiera preocupado por la voluntad, hacer la voluntad de Dios, hermanos, hubiera sido aceptado en todas partes. Pero él fue rechazado. ¿Y saben por qué fue rechazado? Por agradar a Dios más que a los hombres. Siempre es más caro el resultado de desobedecer a Dios, hermanos. Pero el precio por obedecerlo, hermanos, es el pago, hermanos. Lo tuvo que enfrentar Esteban. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo 57. Nos quedamos donde él está viendo la gloria de Dios. Ellos están enojados. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron en contra de él. Versículo 58 dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Hermanos, ellos se tapaban los oídos, ¿sí? No querían oír la palabra de verdad, se los tapaban. Se los pueden estar imaginando, hermanos, cuando los niños, yo me he fijado, cuando los niños no quieren oír algo que se les va a decir, se tapan los oídos. No quiero oír, ¿sí? Si no te oigo, no me estás diciendo nada. No, hermano. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Se taparon los oídos porque no querían oír a Esteban. ¿Cuánta gente hace eso ahora? Literalmente no lo vemos que se estén tapando los oídos, pero no escuchan de Dios. No escuchan la palabra de Dios. No están dispuestos a cambiar. Entonces lo echaron fuera de la ciudad, hermanos, porque no era bien recibido. Le echaron fuera, hermanos, porque les estorbaba sus propósitos, porque era diferente, porque los ponía en evidencia, porque les hacía ver, hermanos, que lo que ellos vivían era hipocresía. Esteban, hermanos, nos hizo ver eso. Les lo echaron fuera de la ciudad, hermanos, porque les molestaba que él tuviera comunión con Dios. Les molestaba. Y lo mejor que pudieran, en lugar de obedecerlo, en lugar de ser como Esteban, preferían echarlo de su vida. Y no solamente, hermanos, de su ciudad, no solamente eso, hermanos. Lo echaron fuera de la ciudad, y dice la palabra de Dios, lo que leímos ahí. ¿Qué le hicieron? Lo apedrearon. Ellos le tiraron piedras hasta que Esteban murió. ¿Cuántas piedras nos han tirado a nosotros? Piedras de calumnias, piedras de burlas, piedras de ofensas, piedras de palabras vulgares, piedras de palabras ofensivas que lanzan contra nosotros por seguir a Cristo. Porque buscamos agradar al Señor. Aparte, hermanos, le despojaron de su ropa, dice ahí, le despojaron de su ropa. Y esto nos habla, hermanos, de la humillación, del acto que produce el estar sin ropa. Y ellos trataron de avergonzar a Esteban, hermanos, ponerlo ahí sin ropa. Y Saulo de Tarso, hermano, fue testigo de esta muerte. El mismo Saulo de Tarso que después, hermanos, enfrentaría lo mismo, que hasta en una ocasión lo sacaron arrastrando de una ciudad pensando que ya lo habían matado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto cuesta seguir a Dios? ¿Cuánto cuesta, hermanos, hacer la voluntad de Dios? Si Esteban hubiera dejado de hacer la voluntad de Dios, se hubiera salvado. No lo hubieran apedreado. Le costó su vida. ¿Qué hacemos nosotros? Versículos 59 y versículos 60, ya para terminar. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. No murió, digamos, no se murió, sí se murió, pero quienes estamos en Cristo, hermanos, cuando nos toca enfrentar la muerte no morimos, dormimos. ¿Por qué? Porque llegará un momento que vamos a despertar, hermanos, para estar en gloria con el Señor. Esteban responde a las piedras con una oración. Esteban responde a todo el daño que le estaban haciendo con una oración. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien dice algo en contra de nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? Hermanos, Esteban deposita su vida en las manos de Dios. Sabe él, hermanos, que ningún hombre le ayudaría, solo de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, hermanos, se postró en tierra. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que el puesto de rodillas, y cuando normalmente alguien judío se ponía de rodillas, siempre cubría su rostro o ponía su rostro hacia la tierra. Tal vez, hermanos, no solamente para cubrirse de los golpes de las piedras, hermanos. Tal vez protegiendo su rostro. Pero también yo quiero pensar que se está respondiendo en Dios. Buscando que Dios lo cubriera. Y nos está enseñando, hermanos, que la mejor manera de enfrentar las adversidades,
nos está enseñando, hermanos, que la mejor manera de enfrentar alguna dificultad es de rodillas, orando a Dios. Quiero concluir con esto, hermanos. De la boca de Esteban nunca salieron palabras obscenas, nunca, ni amenazantes, más bien de rodillas, hermanos. ¿Saben qué estaba pidiendo Esteban? Pidió el perdón para sus enemigos. Su espíritu, hermanos, partió a la presencia de Dios. Porque el perdón te hace libre. Cuando eres capaz de perdonar, eres libre. Cuando perdonas sinceramente, eres libre. Yo no sé qué piedras, hermanos, nos han golpeado nosotros. Yo no sé quiénes las han lanzado en contra de nosotros. Las piedras no las devuelves. Entrégaselas a Dios. Y perdonemos, hermanos, a las personas que tal vez lo lleguen a hacer. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Los cielos se van a abrir para nosotros. Los cielos se abrirán. Nuestra comunión con Dios, hermanos, será más fuerte. Seremos más llenos del Espíritu Santo. Y podremos ver la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Veremos con facilidad el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aprenderemos a ser más fuertes. Aprenderemos a ser más fieles. Y aprenderemos a ser más constantes en las cosas del Señor. Para eso está la historia de Esteban en el libro de... Lean, hermanos, cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Es de inspirarse, hermanos. La mejor manera de enfrentar dificultades es orando al Señor, es estando de rodillas. No cambiemos, hermanos, para ser aceptados. Sigamos haciendo siempre la voluntad de Dios. Paguemos el precio por hacer la voluntad de Dios. ¿No quieres tú hacer la voluntad de Dios ahora? ¿No quieres tú entregar tu vida al Señor ahora? ¿Se te hace alto el precio? Mira lo que te estamos ofreciendo. Mira lo que te ofrece la palabra de Dios. Y tú consideras si es muy alto el precio. Muchos lo han considerado y ya no están aquí. Muchos han considerado que el precio es muy alto y ya no están aquí. Pero también muchos de nosotros consideramos que estamos pagando muy poquito para lo que verdaderamente estamos recibiendo. ¿Cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿No quieres tú decidir ahora? ¿No quieres tú pagar el precio? Vamos a hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Vamos a hacer